bienvenidos a una nueva semana informativa. Se pospuso la primera audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad en el país. El proceso tiene relación con el caso Vaca Cajas Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive y que fue documentado por la Comisión de la Verdad. Hola, Gaby. Buenas tardes a todos. Por estos hechos se investiga la actuación de varios militares y policías. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito para informarnos. Cuéntanos, Jacqueline, cómo se ha desarrollado esta importante diligencia. Gaby, con mucha atención, pues aunque esta audiencia estaba citada para las 11 de la mañana, una hora antes ya se hicieron presentes aquí militares en servicio pasivo con carteles para apoyar a 5 de sus compañeros que son procesados en esta causa por delito de lesa humanidad, específicamente por violencia sexual, desaparición forzada y tortura, hechos que habrían ocurrido en el año 1984 en contra de 3 integrantes de Alfaro Vive Carajo. La situación se puso aún más tensa por la presencia de la cúpula militar que llegaron hasta esta audiencia, y esto provocó el rechazo de las 3 presuntas víctimas de este caso, quienes argumentaron que la presencia de la cúpula militar sería para presionar y que este juicio se dé a favor de los militares implicados o que no se dé. Escuchemos a continuación al abogado de las presuntas víctimas, Juan Pablo Albán, y a continuación al general César Obando, comandante del Ejército. Es sin duda una presión. Yo creo que es una presión inadecuada. Yo sinceramente creo que estos señores deben retirarse de aquí. Esta audiencia sí es pública, pero no es pública para ejercer presión ni sobre los jueces ni sobre las partes. Bueno que ellos vengan y se enteren de qué se trata. Entonces vengan vestidos de civil, porque aquí no están cumpliendo una función oficial y no hay ninguna razón para que estén uniformados. He manifestado que la institución Fuerzas Armadas respaldamos a nuestros oficiales en servicio activo y pasivo ante este juicio que se está llevando a cabo. ¿No miran mal su presencia? ¿Creen adecuado? Es la posición de Fuerzas Armadas, es institucional. Y aunque se convocó a más de 70 testigos para esta audiencia y estaban todos ubicados y a la espera en la sala, uno de los 5 procesados, uno de los militares, presentó un certificado. Su abogado se acercó ante el tribunal para presentar un certificado médico y justificar su ausencia. El tribunal aceptó este certificado, la audiencia no se llevó a cabo y hace poco el abogado Juan Pablo Albán abandonó la Corte Nacional de Justicia argumentando que este sería un sainete y un sabotaje, en palabras de él. Ahora habrá que esperar, Marisabel, una próxima fecha para que se dé la audiencia. Gracias, Jacqueline, por el reporte. Bomberos fueron... Amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Estaba previsto que hoy se inicie el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en contra de 5 exmilitares que habrían violentado a exintegrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo. Sin embargo, el tribunal decidió diferir la audiencia, todo en medio de protestas en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Empezamos con este tema. Primer proceso penal por lesa humanidad en la historia ecuatoriana, con audiencia pública a la que asistieron las partes procesales como también la cúpula militar. Sus miembros uniformados se ubicaron en la sala de audiencias del 8º piso de la Corte Nacional tras un accidentado ingreso. La presencia del alto mando militar resaltó al interior y al respecto se refirió el abogado de la acusación particular. Yo creo que es una presión inadecuada. No es pública para ejercer presión ni sobre los jueces ni sobre las partes. Del un lado, las presuntas víctimas, los exintegrantes de Alfaro Vive Carajo, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, quienes aseguran haber sido violentados entre 1985 y 1988. Que aquí hay víctimas de violación de derechos humanos. Tortura, electricidad que da miedo. Finalmente, la audiencia no se instaló por decisión del tribunal presidido por la jueza Silvia Sánchez debido a la ausencia de uno de los 5 procesados, como explica su abogado defensor. El día de hoy el coronel Apolo ha sufrido un cuadro de colapso en el cual determinó la imposibilidad de comparecer a esta audiencia. La otra alternativa era iniciar el proceso en ausencia, pero no procesándolo a él. Solo por parte de la Fiscalía los testigos bordean los 70. Previamente, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, militares en servicio pasivo protestaban en apoyo a los procesados. Con carteles apoyaban a quienes vistieron el uniforme militar y defienden su tarea. Es un invento para menoscabar la hermandad que existe entre la clase militar. En ningún momento ha habido hechos de lesa humanidad aquí en el Ecuador.
Lo que se ha controlado es justamente el ordenamiento jurídico. Según la Fiscalía, habría alrededor de 60 casos que podrían considerarse de lesa humanidad. La fecha para la nueva audiencia será comunicada en los próximos días. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Se suspendió la audiencia por el primer caso de lesa humanidad que se judicializará en nuestro país en contra de 5 exmilitares. Hacemos contacto con Paola Hurtado, que nos ampliará los detalles. Muy buenas tardes, Paola. Adelante con la información. Te escuchamos. Shirley, amigos televidentes, ¿cómo están? Así es, esta audiencia difirió luego de 30 minutos de ser instalada por un quebranto de salud de uno de los acusados. Aquí la justificación de su abogado defensor. Se ha justificado a la sala que el día de hoy el coronel Apolo ha sufrido un cuadro de colapso, en el cual determinó la imposibilidad de comparecer a esta audiencia. Está debidamente justificado con los certificados médicos del Hospital de las Fuerzas Armadas y en esa virtud, de acuerdo al 278 del Código de Procedimiento Penal, por la ausencia no provocada del coronel Apolo, que es un eximente de responsabilidad, derivó en que esta audiencia tenga que ser diferida. ¿Qué tipo de colapso es el que...? Es asunto cardíaco, es un problema cardíaco. Él ya tenía también antecedentes de enfermedades, se justificó con antelación que el coronel Apolo estaba ya en su estado de salud deteriorado. Esta audiencia inició con algunos altercados porque parte de la cúpula militar en servicio activo estuvo presente en las afueras de la Corte Nacional de Justicia para respaldar a los acusados. Escuchemos qué dijo el fiscal general del Estado al respecto. Me parece que es una presencia que no avaliza lo que se va a discutir aquí, porque no pueden las Fuerzas Armadas intervenir en la administración de justicia, pero me parece que es un tema de espíritu de cuerpo, de acompañar a sus excomandantes. Para mí no es presión eso, lo que sí es presión fue esa manifestación que hubo afuera, ¿no? Eso no es adecuado. Pero... El fiscal también informó que todavía no se tiene una fecha de cuándo se reinstalará esta audiencia. Con esa información regresamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Estaremos pendientes de la nueva fecha para la audiencia. El exministro de Economía, Amigos, información de último momento. Fue suspendida en medio de disturbios la audiencia de juzgamiento del primer caso de lesa humanidad que llega a los tribunales en este país. Alcibiades Onofre nos tiene más información sobre esta agitada jornada. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fue una jornada tensa la que se vivió tanto en exteriores como al interior de la Corte Nacional de Justicia, donde se tenía prevista la judicialización del primer caso de lesa humanidad dentro del país. Les contamos que en este caso las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988 por parte de militares durante el gobierno del presidente León Febres Cordero. Sin embargo, esta diligencia fue suspendida por la indisponibilidad de uno de los acusados, quien según un reporte médico del hospital militar presenta un cuadro delicado de salud. Un problema cardíaco, él ya tenía también antecedentes de enfermedades, se justificó con antelación que el coronel Apolo estaba ya en su estado de salud deteriorado. Y previo a la audiencia, también aquí se apostaron varios integrantes del autodenominado Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, quienes protagonizaron incidentes al ingreso de las autoridades, entre ellos el fiscal general del Estado, a quien insultaron en medio de la protesta a favor de los acusados. El expresidente del régimen militar, general Guillermo Rodríguez Lara, y un grupo de la cúpula militar también se hizo presente en la audiencia, situación que generó rechazo y presión a las víctimas. Y aquí tenemos las declaraciones de los abogados. Bueno que ellos vengan y se enteren de qué se trata. Entonces vengan vestidos de civil, porque aquí no están cumpliendo una función oficial y no hay ninguna razón para que estén uniformados. Son 5 personas. Comenzamos formulando cargos hace 2 años en contra de 9 personas, de las cuales 2 han muerto, 3 están prófugas. En esta audiencia se tenía prevista la presencia de más de 60 testigos y la presentación de peritajes y documentos que, según la acusación particular, reiterarían que sí se cometió violación a derechos humanos. Sin embargo, no se tiene prevista una nueva fecha para que esta se vuelva a dar aquí en la Corte Nacional de Justicia. Hasta eso es todo lo que les tenemos en información. Seguimos con más en el noticiero. Buenas tardes.